Están bienvenidos a Combinación Clave. Estamos listos con nuestro primer panel, un panel internacional también, porque Francisco Martorell está aquí en Chile, pero Alberto Mayol está en el viejo mundo. ¿Cómo estás, Francisco? Hola, Fernando, qué gusto, sí. La verdad que la suerte de Alberto de estar allá en Barcelona, en Valencia, ¿no? Sí, bueno, no sé, nos están pasándolo muy bien en España. ¿Cómo están las cosas, Alberto? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Francisco? No, la verdad es que aquí se está desescalando un poco ya se ha tranquilizado un poco y fundamentalmente se terminará las fiestas de Pascua de Resurrección. Lo más probable es que ya se levanten las medidas más restrictivas, así que está un poco más tranquilo el ambiente. Bueno, ustedes comprenderán, hay una serie de informaciones que van a tener implicaciones prácticas. Sin duda, la más importante que se ha hecho en el último tiempo ha sido la postergación de las elecciones. Y esto tiene que, de alguna manera, compatibilizarse con los cuidados y los protocolos y las cosas que se han solicitado. Tenemos a casi el 80% del país en confinamiento, y por lo tanto hay una distinta manera de enfrentar aquello, desde quienes culpan a las personas por arriesgarse, por no usar los protocolos ni las medidas básicas, hasta los que creen con diversas teorías conspirativas de lado y lado que esto es una conspiración para tratar de dilatar una derrota en las elecciones, y otros que creen que básicamente de lo que se trata es apurar las cosas para que la economía vuelva en plena majestad. ¿Cómo se está viendo esto, Pancho? Yo creo que es un cóctel de todo eso, pero siempre recuerdo una frase de una epidemióloga, no sé si era Muriel Ramírez, quien nos dijo una vez que los chilenos no eran tontos, los chilenos querían cuidarse, sabían el daño y lo grave que era enfermarse de COVID, pero que necesitaban las condiciones para hacerlo. Yo creo que en esta coctelera, donde uno mete economía, política, elecciones, cuestiones sociales, etcétera, aparece ese fenómeno como fundamental. Es decir, el chileno usa mascarilla. Vi ahí, y Alberto nos puede hablar al respecto, que los españoles van a estar obligados de usarla hasta diciembre legalmente, incluso en lugares públicos, no van a poder estar sin mascarilla. Acá uno ve que se usa la mascarilla, claro, a veces no es la mejor, a veces por cuestiones económicas se utiliza mucho una mascarilla que no debería ser la óptima para enfrentar el COVID. Pero también hay un intento de distanciamiento. Obviamente que hay gente que no cumple con los protocolos, hay otros que van a fiestas, pero creo que la gran mayoría de los chilenos quiere cuidarse y necesita el apoyo para hacerlo. Yo creo que si la postergación de las elecciones, como se planteó ahora, no va acompañada de medidas más estrictas en el sentido de los permisos, que tiene que ver con la cuestión laboral y que habla de la economía, ayuda social para que los que tienen que trabajar puedan hacerlo desde sus casas o no hacerlo directamente y suspender ciertas actividades, creo que es fundamental. De lo contrario, vamos a llegar a mayo con una situación similar, porque todavía hay más de 6 millones de personas y muchos incluso más jóvenes que no han sido vacunados y que recién van a estar vacunados al 30 de junio con la segunda dosis. Por lo tanto, vamos a seguir con casos, y si los casos son de la magnitud de los que tenemos actualmente, vamos a plantearnos el mismo escenario en mayo, sobre todo con el invierno, que sabemos que esto aumenta no porque el bicho le guste el frío, sino que directamente porque nos encerramos más, y al encerrarnos más, obviamente, y compartir con otros lugares pequeños, nos enfermamos más también. Por lo tanto, lo que estamos viviendo ahora es grave. Si no lo enfrentamos con madurez, metiendo todos esos elementos en la coctelera, lo vamos a vivir seguramente en mayo nuevamente. Sí, Alberto, tú lo estás mirando desde Europa, pero estás también en una zona que está tremendamente delicada. Hay varios países europeos que han impulsado protocolos mucho más agudos, particularmente Alemania en el último tiempo. Sí, la verdad es que
Mira, yo creo que el escenario de los protocolos es un escenario que ya está más o menos definido. Efectivamente, los protocolos van a ser relativamente severos. De hecho, la Unión Europea todavía tiene, en rigor, tiene cierre de fronteras para aquellos países que no son del espacio de la Unión Europea. Y por tanto hay medidas gravosas que están operando desde hace bastante rato, con las mismas, incluso las aerolíneas encargadas de ser el primer filtro y no dejárselo a Policía Internacional a posteriori. O sea, hay una serie de medidas que son bastante fuertes y que hay cierres perimetrales por regiones. No es fácil cambiarse de región, hay que tener muy fundamentado la razón para el cambio, cosa que acá es muy normal. Mucha gente trabaja en una región y vive en otra, en las comunidades, como se denominan acá. Entonces, efectivamente, yo creo que está bastante definido. Ahora, yo creo que el fenómeno de fondo que está pasando en todas partes es que, de alguna manera, toda esta lógica de los protocolos, en muchos lugares tiende a chocar con una época que descree y descree radicalmente de la autoridad. Aquí han aparecido ya atisbos de no solo de manifestaciones, sino que de acciones de carácter más intelectual en contra de las medidas, o al menos justificando, digamos, la acción de la juventud, por ejemplo, las acciones menos respetuosas, más usadas, considerando que finalmente está en juego también su propia identidad epocal, una experiencia de vida importante. En fin, hay una serie de razones que se escriben. Entonces empieza a pasar, y yo creo que pasa no tanto por el fundamento mismo, sino que pasa fundamentalmente porque cuando las medidas son atribuidas a un poder determinado, y los poderes están tan debilitados, tan mal vistos, yo creo que es allí donde se produce el cóctel que complica. Por eso las tesis en Chile de que vamos a estar los de izquierda y los de derecha por separado dicen el mismo argumento, pero invertido, de que esto es una planificación para favorecer a X, Y o Z. Sí. O sea, la verdad es que no hay razones para beneficio para uno, hay razones para beneficio para otro. No tiene mucho sentido ponerse a pensar en el ajuste sencillo que habría que hacer para poder entender quién se beneficia con la postergación de las elecciones. Sí. Pero en eso se está. Entonces yo creo que hay una sensación, un clima ambiente de que esto es agobiante, y de que ese agobio tiene mucha responsabilidad el poder. De hecho, muchas veces me ha tocado, cuando uno compara la prensa Chile-España, por ejemplo, que las críticas que se le señalan a las autoridades chilenas son iguales que, por parte de la izquierda, son iguales que las críticas que señala la derecha sobre las autoridades españolas, y solo que invertidas en ideología, o a veces, porque por ejemplo acá se le critica mucho que está poniendo en juego el parlamentarismo a Sánchez, y bueno, y en Chile se critica a Piñera que está poniendo en juego el presidencialismo. Entonces, en el fondo hay una estructura que se mantiene. Yo creo que eso normalmente tiene un nombre en sociología, y es el malestar. Sí, ahora hay cosas que probablemente hacen que nosotros tengamos una particular visión del futuro respecto de esta pandemia, porque a diferencia de muchos otros países, nosotros tenemos un proceso constituyente que, entre otras cosas, tiene la potestad, si es que se consigue las mayorías necesarias, de cambiar la forma en que se distribuye el poder. Y por lo tanto, cuando hay, y ese es un argumento para que los que ven conspiraciones en todo digan, mira, aquí lo que se está tratando de hacer es evitar que, por ejemplo, vengan regiones más potentes, haya poder diseminado a través de distintas organizaciones regionales, por ejemplo, lo que tú dijiste, se cambie esta verticalidad absoluta del presidencialismo hacia algo un poquitito más compartido, como un semipresidencialismo, en fin, una cosa así. Determinadas cosas que son consideradas patrimonios de pocos, eventualmente pueden ser compartidas en mucho más grado. Estoy hablando del agua, estoy hablando de los derechos, de un montón de otras cosas, y por lo tanto, como existe materialmente el evento
que va a hacer que que un grupo de chilenos escogidos por otros chilenos revisen la forma de distribuir el poder en el país? Bueno, las teorías conspiratoriales aquí están a la orden del día, Pancho. Sí, yo estoy de acuerdo y creo que cada sector en distintas ocasiones, aunque se trate de catástrofe y tragedia, trata de llevar agua a su molino, y eso está dentro de lo legítimo incluso de la lucha política. Pero creo que en este caso concreto, si uno analiza que había un clamor de un sector importante de la ciencia, de los expertos, de que se tomaran medidas como la suspensión de los comicios, y esta además va a ocurrir dentro de un mes, creo que más allá de eso no debiera uno pensar que acá hay un intento de obstaculizar el proceso constituyente. Es decir, si uno viera que hay un intento de suspenderla indefinidamente, creo que podríamos hablar también si es que el gobierno no estuviera generando mayores restricciones, y vemos que de alguna manera sí la está haciendo, es decir, más allá de lo que le pide la oposición, que sean medidas más drásticas, incluso hasta Mario Desbordes la pidió el otro día, respecto a cómo controlar la movilidad. Creo que todo eso se está de alguna manera haciendo. Creo que acá estamos viviendo un momento, un interregno ahí, un espacio de tiempo que era absolutamente necesario. Vamos a ver si a mayo llegamos bien para que se hagan esas elecciones, y el proceso constituyente debiera comenzar normalmente en los próximos meses. Y ahí, obviamente, no sé a quién puede favorecer. También podemos decir que el proceso vacunatorio podría haber llevado algo de favor al gobierno y al oficialismo. Sin embargo, esto que está pasando, por otro lado, hace que pierda ese favoritismo. Si se van a aprovechar o no las campañas electorales, si el hecho del dinero y las campañas que están pagadas, que generalmente el que más está gastando es el oficialismo, va a favorecer a ese sector para las elecciones de mayo. Habría que tomar distintos factores, pero creo que es un periodo muy corto como para que haya un cambio de mentalidad o de decisión de voto finalmente con esta ofertazo que tenemos de candidatos, que yo creo que es el gran misterio. ¿Qué va a pasar con los independientes? ¿A quién va a favorecer? Esto es muy difícil saberlo, por lo tanto las teorías conspirativas de aquellos que creen que con esto se quiere dejar atrás el proceso constituyente, creo que no hay forma de hacerlo. Es decir, cuando tú tuviste un mandato en octubre pasado del 80% de los chilenos que quieren cambiar, que quieren una nueva constitución, es decir, eso es imposible de detener. Ese proceso que se inició con mucha fuerza en octubre del 2019, hoy sigue con mucha fuerza, es decir, está metido en el alma de los chilenos. Por lo tanto, tratar de detenerlo creo que es imposible. Hay dentro del mismo oficialismo, veo que sectores que lo están apoyando con mucha fuerza. Creo que sería una pequeña minoría, y esa pequeña minoría no tiene fuerza para parar el movimiento que se generó en los últimos 2 años. Sí, ahora hay un punto también que ha surgido en que y que vuelve a ser puesto sobre la mesa, y que es el tema de la coherencia de los mensajes sobre todo tipo de cuidado. Mensajes que son asumidos por la ciudadanía de distinta forma, son mensajes que necesitan tener la mayor coherencia posible, y ahí también hay una serie de cosas de las cuales nosotros nos vanagloriamos. Por ejemplo, el sistema de vacunas, que ha sido extraordinariamente eficiente, pero al mismo tiempo, ¿cómo calza eso con el grado de contagio y el grado de muerte que tenemos por miles de habitantes? Hay una cierta contradicción que da pie una vez más para que puedan surgir todo tipo de ideas y teorías respecto de si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. A mí, Fernando, siempre los números de esta pandemia me han llamado mucho la atención, porque nosotros tenemos cifras comparativamente con países como Brasil, que en términos de proporcionales son similares. Si nosotros tenemos 30.000 muertos, los brasileños tienen 300.000, pero nosotros tenemos de 1 a 11 la proporción de la población. Entonces, efectivamente, algo en nuestro sistema de salud
está fallando, no solo por la gran cantidad de contagios que llegan al 1.000.000, sino por la gran cantidad de fallecidos, que nos revelan además que el porcentaje es muy alto. Creo que eso es algo que debemos estudiar y tiene que ver muchísimo con la desigualdad y la falta de acceso igualitario a la salud en el país. No puede ser que en Chile tengamos proporcionalmente más muertos que la mayoría de los países del mundo. ¿Alberto? Sí, lo que pasa es que yo creo que el tema de los mensajes nos habla también de una cierta situación generalizada, que yo la reflejaría como símbolo, no es lo más importante ni con mucho, pero como símbolo en el hecho de que, no por la pandemia, sino que desde antes, desde el 18 de octubre del 2019, el gobierno fue el mismo gobierno el que entró en fase paranoica. La paranoia en política es muy frecuente y no es algo tan raro. Todo político además que trabaja bien tiene que tener un poco de paranoia, esa es la verdad, es funcional, pero los gobiernos paranoicos, los gobiernos que tienen presupuesto para poder investigar, para hacer inteligencia, para una serie de cosas, suena una cosa bien absurda. ¿Por qué creo que esto es importante? Porque creo que demuestra un clima ambiente donde si el gobierno está en esa fase, culpar a otros actores de ese tipo de conducta es un poco absurdo. Pero lo más importante de la situación, a mi juicio, radica en que, de alguna manera, esa paranoia de los sectores que, entre comillas, son los sectores del apruebo, digámoslo así, esa paranoia tiene un fundamento, que tiene que ver con la propia situación que se está viviendo. Todo este proceso constituyente salió literalmente de la nada. Fue como esas cosas que Hegel llamaba una astucia de la historia. O sea, la historia iba por un lado irremediablemente, estaba todo súper claro, qué sé yo, o al menos esa era la visión generalizada, ¿eh? Y de repente entonces la historia gira en 24 horas y por completo, y las verdades reveladas y asumidas anteriores quedan en nada y aparecen nuevas verdades reveladas y que hay que empezar a asumir. En ese escenario, el gran fenómeno es que hay dos formas de abordar ese fenómeno para quienes están de acuerdo con ese cambio copernicano. Una es que tú tengas más o menos claro dónde estás parado y hacia dónde quieres ir, y por tanto tienes condiciones para conducir el proyecto y el proceso que viene. Y la otra condición es cuando tú no sabes dónde estás parado, en términos tácticos, estratégicos, en el escenario político, y no tienes muy claro dónde hay que ir. O tienes claro un par de titulares, pero no tienes un proyecto armado propiamente tal, un proyecto político. Y en ese escenario yo creo que es donde aparecen también los grandes temores. Los grandes temores están en una amplia mayoría que sabe que no cuenta, por responsabilidades propias y ajenas, con las condiciones para poder avanzar a conducir este proceso, y a sabiendas, todos los actores, de que si este proceso no se conduce en esa dirección, en la dirección de, digamos, con el grupo, si no se sigue la senda del 80% aprueba y se cambia radicalmente, entonces el país va a quedar en una situación más o menos imposible. O sea, no hay nada peor que los países donde no es que se negoció entre las partes quién ganó un poco más y quién ganó un poco menos, sino que simplemente quedó una especie de mezcolanza donde no se sabe quién ganó. Eso es lo más complejo desde el punto de vista del futuro. Yo creo que ese temor que seguramente de alguna manera todos portamos, de que la cosa no vaya a llegar a nada muy concreto y que tengamos que depender de nuevo de que aparezca el tal señor Hegel con otra astucia de la historia a ver si pasa algo, y en una de esas no aparece la astucia de la historia y todo queda en nuestras manos y estamos un poco desconfiados de nuestras manos. Esa es la verdad. Ahora, Alberto y Francisco, hay un punto que lo hemos conversado aquí con varios de los personas que tienen empresas de encuesta o que son expertos electorales, y que tiene que ver con que buena parte de esto se está jugando sobre la base de anticipar cuál puede ser el efecto en el volumen de votantes en las próximas elecciones y particularmente la constituyente. Y eso porque acabamos de asistir a un hecho inédito, como fue el plebiscito, donde más de 8 millones de personas votaron en una elección que nominalmente es la más alta en términos de gente en la historia, y por lo tanto y con un resultado de 80-20,
prácticamente a favor del apruebo, y por lo tanto se generó la idea que había unas ganas, un deseo de grupos que habían sido apáticos durante mucho tiempo, como los jóvenes, de votar, de estar en situación de poder decidir particularmente sobre la Constitución. Y por lo tanto, muchas de estas cosas se ven hoy día bajo el prisma de qué tanto las medidas, qué tanto los intentos de unos y otros buscan de alguna manera o aumentar la masa de votantes o para que vuelvan a ser esa cantidad, o disminuir la masa de votantes con el miedo a la pandemia. Pancho. Sí, yo creo que ese es el punto. ¿Cuánta gente va a votar en unas elecciones de mayo con distintas características? Invierno, pandemia, muchos casos activos aún presentes. Y eso obviamente que va a influir en el tema. Pero también esta oferta amplia de candidatos, que tampoco sabemos cómo va a responder este electorado. Hoy día no hay un solo encuestador que seriamente nos pueda decir cuál va a ser el resultado de estos comicios en general. Y puede ser que para alcaldes sea más fácil, incluso para concejales y gobernadores, pero para constituyentes, con esta gran oferta y con esta dispersión que existe, puede pasar cualquier cosa, y ahí obviamente que atemoriza a todos los sectores de la vida nacional, en el sentido de qué tipo de asamblea constituyente vamos a tener. Bueno, eso es algo que hoy y generalmente, Fernando, uno previo a cualquier elección tenía una idea de lo que podía pasar en Chile. Hoy vivimos en la incertidumbre, y esa incertidumbre, en este momento, además de incertidumbre económica, social y sanitaria, se suma a que vamos a cambiar las reglas de juego del país. Entonces, que estamos en un escenario muy complicado, y ahí es cuando uno espera que la madurez, la inteligencia social, todo surja para que podamos transcurrir el próximo periodo de la mejor manera posible. Pero efectivamente, que hoy vivimos una incertidumbre total, la estamos viviendo todos los días con esta pandemia, y la vamos a seguir viviendo cada día cuando se junte esta asamblea, porque no sabemos qué caras van a salir. Es decir, si tú me hubieras dicho hace 10 años que encuestas iban a estar lideradas por Daniel Jadue y Pamela Giles, yo te hubiera, no sé, respondido quizás con una carcajada. Bueno, ese es el escenario que hoy tenemos ahí, de acuerdo a las mediciones de opinión que existen. Y si eso lo trasladamos a lo que pueda pasar en la constituyente, ojo, bueno, estamos en una situación Alberto, de incertidumbre. Yo creo que primero, el tema de la legitimidad, yo creo que es un tema tan delicado y tan complejo porque la legitimidad en simple es como el aceite del auto, hace que las piezas del motor en la sociedad, que el funcionamiento de la sociedad sea no friccione y no genere que no se caliente el motor. Eso es lo que hace la legitimidad. El problema es que el aceite se compra en cualquier estación de servicio y la legitimidad no se compra. De hecho, no se compra. Una cosa que al presidente Piñera le cuesta entender, que hayan cosas que no se compran, y resulta que esta no se compra. Y hay que producirla lentamente, y se te puede desgastar muy rápido, se te puede ir muy rápidamente. Entonces, es muy compleja. Yo creo que ha sido un error plantear el tema de si en esta votación se juega la legitimidad. La legitimidad se jugó de la anterior Constitución en el plebiscito de entrada. La legitimidad de la nueva Constitución se va a jugar en el plebiscito de salida. Esos son los instantes fundamentales. Esta elección, lo más probable, a mi juicio, es que va a tener menos votación, porque no tiene un clivaje marcado. El apruebo y el rechazo son clivajes muy potentes, muy marcados, que dicen una cosa concreta. Ahora hay que ir a ver los matices, y los matices son siempre menos atractivos para esto. Si uno dijera que la gente va a ir a votar en cada ciudad por qué persona va a reemplazar como en la escultura principal de cada ciudad, en el monumento principal de cada ciudad, en Santiago, entonces si sale Baquedano, ¿a quién se le pone? Yo garantizo que es un clivaje muy marcado en casi todas las ciudades donde ha habido conflictos fuertes entre carabineros y manifestantes, lo más probable es que eso tenga una altísima votación, porque es un clivaje muy, muy fuerte. Pero no es así con estas candidaturas. Por tanto, yo no le exigiría a esta elección aquello, yo le exigiría a esta elección que seleccione los convencionales y que de ahí para adelante nos preocupemos de la redacción, y luego el plebiscito de salida va a ser la clave en términos de que efectivamente sintamos que lo nuevo que nació tiene sentido, tiene fortaleza
como para reemplazar suficientemente y gratamente lo viejo que deseamos fervorosamente haber sacado, que fue lo que ocurrió en el anterior plebiscito. El tema es que muchas veces terminamos votando por lo menos malo, ¿no? Y ante la amenaza de que siga la Constitución del 80, absolutamente ilegítima, vamos a estar llamados a aprobar una Constitución que por último tiene la legitimidad de un plebiscito de entrada, de una movilización social y varias cosas más. Es decir, el tema es también lo que tú dices, es decir, acompañar a esos constituyentes, pero que además esos constituyentes de alguna manera representen el alma de lo que queremos, y ahí es donde los sectores políticos quedaron absolutamente en deuda, o están absolutamente en deuda. Fueron incapaces en todo este periodo de generar las condiciones de pensamiento, de debate, etcétera, para que consideremos fundamental su participación dentro del proceso, y por eso tenemos un 77% de candidatos independientes a la constituyente, porque no han sido capaces de tomar las expectativas ciudadanas y llevarlas a cabo en algo más concreto. Esa deuda, esa responsabilidad de incumplimiento de los partidos políticos es la que nos puede jugar una muy mala pasada en este periodo que estamos viviendo. Es decir, si uno dice, este era el mejor momento para cambiar la Constitución en Chile, con lo que teníamos, al parecer no. Hay que cambiarla, sí. Por lo tanto, ese plebiscito de salida, sí o sí, vamos a tener una nueva Constitución. ¿Con qué características? Ojalá sean las mejores. Bueno, les quiero agradecer a Alberto Mayol y a Francisco con Panchito. Quiero decir que aquí está puesta buena parte de la fuerza que yo tengo la impresión que la gente, como alguno de ustedes dijo, es mucho menos tonta de lo que se cree, es mucho menos culpable de las cosas que a veces se le imputan, porque las condicionantes que tienen un porcentaje muy alto de las personas obligan a buena parte de ellas a tener que ir a buscar sustento diario, y eso se hace a través de transporte público, a través de ferias, teniendo que aglomerarse de pronto en determinadas circunstancias. Pero al final yo tengo la impresión que hay un sentido de responsabilidad, particularmente cuando hay una elección o una toma de decisiones ad portas. Y creo que desde ese punto de vista hay que cuidarse sin duda y hay que ser responsable en lo personal, pero yo ando más bien optimista que pesimista todavía. Vamos a ver si que la próxima semana cuando conversemos estamos igual. Que le vaya bien. Chao Alberto, chao Pancho Martorell. Un abrazo Fernando, saludos Alberto, cuídense. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9, La Clave, me escucha.